Dios nos bendiga en este tiempo. Padre, venimos ante ti tal y como somos, Dios, sabiendo que tu presencia ha estado entre nosotros todo este tiempo. Ahora que vamos a ir a tu palabra, te pido, Padre Celestial, yo sé que tú ya has venido trabajando en la vida de cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a lo que tú ya quieres ir puliendo en nuestras vidas. Así es que, Padre, hoy nos ponemos nuestra vida otra vez sobre tu mesa de trabajo, para que tú agarres el cincel, para que tú agarres el martillo y que empieces, Dios, a cortar, a pulir y a dar forma a esa obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te pido, Dios, que nos ayudes, que no desmayemos, sino que, Padre Celestial, cada día nos despertemos con el deseo de ser más como tú. Bendícenos en este tiempo. Gracias por esta oportunidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de santidad, no podemos hablar de nosotros mismos. ¿Por qué no podemos hablar de nosotros mismos? Porque nosotros somos y hemos sido concebidos ¿en qué? En pecado. Entonces, cuando hablamos de santidad, solo hay de uno de quien podemos hablar. Y ese es Dios. Ese es el Señor Jesucristo. En esta hora vamos a tratar de ver ciertos pasajes, dar ciertos principios y darnos cierta ayuda que necesitamos para entender cómo vivir de acuerdo a como Dios requiere. Obviamente hay mucho de qué hablar cuando se toca ese tema. Entonces voy a tratar de ser lo más conciso y dar en esta hora algo en que Dios nos ayude, algo para que nos ayude a nosotros a ir un escalón más cerca a ser como Cristo. A diferencia de las noches en las que predico, voy a tratar de hacer algo diferente en esta hora. Voy a permitir a cualquiera, mientras voy exponiendo, mientras vamos leyendo, mientras voy hablando, y mientras usted vaya captando y escuchando, que usted pueda, ahí donde está, levantar su mano y decir: pastor, una pregunta. Usted está puede interrumpir. Usted dice: ahora sí. Ahora, no le estoy diciendo que tengo la respuesta. Lo que le estoy diciendo es que voy a hacer la pregunta. Y no es una trampa, sino que quiero que entiendan esto y quiero que lo entiendan bien. Uno no se pone aquí, no se planta aquí como la medida de nadie. Uno no se planta aquí y se pone aquí como la medida a quien tienen que seguir. Uno no se planta aquí y se pone aquí como quien ya ha alcanzado la estatura y la medida de Cristo. No. Quiero que entiendan que absolutamente todos estamos en el mismo barco. La santidad es un estado, la santificación es el proceso. Voy a repetir. La santidad es un estado. La santificación es un proceso. Y usted y yo somos santos
santificación. Porque mi santidad ante Dios no depende de lo que yo haga. Y voy a explicar eso. Mi santidad ante Dios depende de lo que Cristo ya hizo por mí. Cuando Dios me ve a mí y ve a Cristo, cuando Él ve la sangre, Él me ve santo. Si así no fuera, si mi santidad para ser acepto ante Dios dependiera de mí, ninguno aquí vería a Dios. Ninguno. La Biblia dice en Hebreos que fuimos y somos aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado. Fuera del amado, joven que me escucha, fuera de Cristo, fuera de Jesucristo, fuera del Señor, fuera del Salvador, nadie podría ver al Padre. Nadie. El mismo Cristo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Así es que el estado de santidad y nuestra santificación es de lo que vamos a estar hablando. Y yo, al estar estudiando y leyendo y yendo por versículos y todo eso, dije: wow, hay muchas cosas que tocar aquí. Muchas cosas que tocar aquí, hay poco tiempo. Hay ciertos principios que van a ser importantes y hay ciertas cosas que nosotros ya, por decirlo así, sobreentendemos. Si tiene 1, 2, 3 años de estar en el Evangelio, hay ciertas cosas que ya sobreentiende. Y veremos entonces cómo le hacemos. Si usted leyó el libro de Hebreos, capítulo 9, que le pedí, si no lo leyó, después de lo que vaya a explicar, ojalá vaya y lo lea, porque no vamos a leerlo ahora. Es un capítulo extenso, son 28 versículos. Pero voy a tomar de ese capítulo ciertas cosas para explicar lo siguiente. En el Antiguo Testamento, los requerimientos de Dios eran tan, pero tan exactos y estrictos que faltar a uno de los requerimientos de Dios se pagaba en muchas veces con la pena de ¿qué? Muerte. Muerte. En el Antiguo Testamento, cuando Dios crea y está con el pueblo de Israel y le da el diseño del tabernáculo. No sé si usted se ha tomado el tiempo de estudiar el tabernáculo, pero absolutamente cada pieza, cada medida, cada cosa en el tabernáculo tiene una representación y tipifica a Cristo. Desde las cortinas, las bases de plata, los capiteles, los instrumentos, los utensilios, la dimensión, todo tipificaba a Cristo. Y el tabernáculo tenía que ser colocado en el centro del campamento. El tabernáculo se colocaba en el centro del campamento y habían 12 tribus. Se ponían 3 a cada lado y el tabernáculo era el centro, y sobre el tabernáculo se posaba una nube durante el día y una llama durante la noche, que era la presencia de Dios. Lo que representaba era el Dios Santo guiando a su pueblo, y era el centro del campamento. Dios había ordenado sacerdotes de la tribu de Leví, cuyo único trabajo era la obra del ministerio en el tabernáculo. No tenían otra cosa que hacer. Ese era su trabajo, eran exclusivos. Y todos los sacerdotes tenían que ser de esa tribu.
otras palabras, como quien dice, el papá del clan de la tribu de Leví, se nombraba sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote tenía un trabajo, una obra sumamente importante y delicada. El tabernáculo estaba dividido en dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, si este fuera el tabernáculo, el edificio pequeño, llegaba hasta aquí, en esta área. Había una cortina acá y aquí adentro había un solo mueble: el arca del pacto. Era la presencia de Dios con su pueblo. Todo el año, escucha bien, todo el año los sacerdotes entraban acá, incluyendo el sumo sacerdote, al lugar santo, y ministraban. Estaba la carta del incienso, la mesa de los panes, el carnerado, y ministraban. Iban afuera, estaba el atrio y hacían los sacrificios. La gente venía a hacer los sacrificios todo el año, pero una vez al año, una sola vez al año, no todos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero ustedes sí creen que ese sumo sacerdote entraba así nomás y abría y entraba. ¿Saben lo que pasaba si al sumo sacerdote o a cualquiera se le ocurría el día que no era echar una mirada allá adentro o poner un pie? ¿Saben lo que pasaba? Moría. Y dice, wow, eso suena como que muy fuerte, pero se pone mejor.
el versículo 22. Hebreos 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo, en este versículo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró ¿a dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera no hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo se ofreció a sí mismo. Cristo no tuvo que pedir perdón por pecado porque Él era sin pecado. Ofreció su propia sangre, la sangre del Cordero de Dios, y entró no al tabernáculo terrenal, que era una figura del celestial, sino que Él entró al cielo mismo, ante Dios, a presentar su sangre perfecta, santa y pura, para quitar en medio ¿qué? El pecado. ¿Y lo hizo cuántas veces? ¿Cuántas veces lo hizo? Una sola vez. Gracias a Dios, porque mi salvación es perfecta y es eterna. Gracias a Dios, porque una vez que vengo a Cristo, esa salvación es perfecta y es eterna. Dice, ¿qué tiene que ver eso con santidad? Tiene que ver todo con santidad, porque solo un Dios santo podía recibir un sacrificio que era igualmente santo. Cuando usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Una nueva criatura engendrada no por voluntad de varón, no por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Y esa nueva criatura es hecha, ese hombre nuevo está hecho en santidad. Y ese hombre nuevo no es santo por las cosas que hace, es santo por lo que Cristo ya hizo por ese hombre nuevo. Vaya ahora por favor a Romanos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Dice pastor, ok. Voy a ser un poco más práctico aquí. Le hago esta pregunta. ¿Tiene la sangre de Cristo poder? Ok, eso significa amén, significa que dicen que sí. ¿Cuándo tiene la sangre de Cristo poder? ¿Cuándo tiene la sangre de Cristo? Esa sangre que derramó, esa sangre que presentó ante el Padre, esa sangre que limpia pecado. ¿Cuándo tiene poder? ¿Tiene poder solamente para salvar o tiene poder de día en día? ¿Ah? ¿De día en día? ¿Cómo? Los dos. Los dos. Yo pensé que la sangre de Cristo solo limpiaba los pecados en el momento de mi salvación y más nada. Pero no es así. La sangre de Cristo tiene poder de día en día. De día en día. ¿Saben qué significa eso? Que en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, yo puedo apelar al poder de su sangre para vencer el pecado.
tiene más dominio sobre mí. Antes era esclavo del pecado. Ahora, por mi voluntad, soy amigo. Son dos estados totalmente diferentes. Antes era esclavo. Antes hacía las cosas y ni siquiera tenía conciencia de que era malo. ¿Sí o no? Antes hacía las cosas y no tenía conciencia. No había ni siquiera pena de que era malo, ¿no? Hablaba como quería, hacía lo que sea. Y no había conciencia ni ninguna convicción de maldad en mí. Era esclavo. Satanás me tenía y me hacía yo pensar que estaba bien. Pero ahora, estando en Cristo, tengo la opción y el poder para no hacerlo. Ya el pecado no me domina. Entonces entra ahí mi voluntad de querer hacer lo malo. Por eso dice el libro de Santiago: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad con el mundo? Porque ahora como cristiano, sí, no tiene dominio. Pero después, de vez en cuando, a mí me gusta ir a visitar a mis viejos amigos. Sí, soy cristiano, pero de vez en cuando a mí me gusta ir a ver cómo está la gente de la vieja vida. Romanos capítulo 7, por favor. Voy a empezar con el versículo 14. ¿Quién escribió el libro de Romanos? Pablo lo escribió, ¿verdad? ¿Pablo quién era? Apóstol. El último. Es más, él se llama un abortivo, porque apareció así a lo último. Pablo escribe lo siguiente. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mas yo soy, ¿qué dice? Pablo va a hacer una referencia aquí y un contraste entre lo que es su vida espiritual y su carne. Su vida espiritual y su carne. Él dice, la ley espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y vea el versículo 15, muchos de ustedes no tienen este versículo, donde dice, porque lo que hago, ¿qué dice? Pues no hago, sino lo que aborrezco. ¿Alguien se identifica? Amén. Y no dicen un amén muy exhaustivo, pero entiende. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué está aquí declarando el apóstol? Está declarando que es hombre, que es carnal, que hay una lucha dentro de cada uno de nosotros para agradar a Dios en nuestra vida espiritual. Y que esta carne tiene hambre. Ustedes saben lo que es sentir hambre, ¿verdad? Ustedes saben lo que es sentir hambre. Alguna gente no puede funcionar si no come. No pueden pensar. ¿Cuántos aquí les da dolor de cabeza si no desayunan? ¿Hay gente así? Si yo digo, pastor, no vamos a almorzar, vamos a seguir hasta la cena. Amén, amén, sí. A la 1 de la tarde ya te está tirando el zapato. ¿Has sentido hambre? Claro que sabe lo que es. Y cuando uno siente hambre, el estómago empieza a sonar. Le empieza a doler la cabeza. Se pone más débil. Se le cierran los ojos. Hay gente que se pone irritable. Se pone enojada. No, tiene hambre.
alimenta, ahora puedo seguir con esto, la carne se alimenta de lo que ya ha saboreado. Y ahí es donde está el problema. ¿Cuántos aquí les gustan todas las legumbres? Todas. Vean, muy pocos. ¿A cuántos? Yo no conozco las legumbres aquí, pero ¿a cuántos les gustan las espinacas? Oye, todos son Popeye aquí. A mí no me gustan las espinacas. Me las como, si me las ponen, me las como. Pero hago una doble oración por esa cosa que está ahí. Porque no va a bajar bien y no va a salir tampoco bien. Me va a caer mal. Si usted desarrolla un sabor por las cosas que le gustan, por las cosas que empieza a comer, ¿verdad? Y empieza a desarrollar un apetito por lo que le gusta y un desapetito por las cosas que no le gustan. Y todo empieza cuando somos ¿qué? Niños. Si los padres nos acostumbraron a legumbres y frutas, crecemos con un apetito para legumbres y frutas, para comer todo tipo de carnes, etcétera, etcétera. Empiezan desde niño. Porque los niños vienen al mundo y ¿qué saben ellos de sabores? Van aprendiendo lo que le están dando de comer. Ya cuando usted es un adulto así, ya tiene desarrollados sus gustos y disgustos y ya sabe lo que le gusta y lo que no. Y usted escoge. Igual es la carne. La carne se alimenta y tiene apetito de lo que ya ha saboreado. Vean lo que dice el versículo siguiente. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Ahora, Pablo aquí no está poniendo una excusa, sino que está haciendo una diferencia, está haciendo una diferencia de que en mí hay algo que quiere hacer lo malo, que se alimenta de lo malo, que tiene apetito por lo malo, que es mi carne. Hay cosas, amigos míos, hermanos míos, que hubiera deseado nunca haber visto, nunca haber practicado, nunca haber ido, nunca haber entrado, porque eso crea más problemas, porque la carne lo quiere otra vez. Cuando yo era muchacho, me gustaba bailar. No voy a sonar porque ya no estaba. Usted está tomando video de esto. No quiero ver en YouTube, Un problema. Me gustaba, me encantaba. Ganaba concursos de baile. No me tientes, Satanás. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando quiero dejar aquello y cuando digo no más, y cuando digo no más radio, no más Celia Cruz, no más Wilfrido Vargas, no más la Patrulla 15, no más José Esteban, no más las chicas del carro, no más. ¡No más! Yo podría haber dicho no más, pero ya mi carne y en mi mente están. Y yo puedo ir caminando en el Mega Plaza o Plaza Norte y tienen música y sin darme cuenta voy caminando y voy así.
carne. La carne. Mi carne. Y Pablo dice, el pecado que mora en mí. Vean el versículo 18. Y yo sé que en mí esto es, ¿a dónde? No mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La carne no quiere hacer el bien. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy día nosotros, muchachos, y nosotros cristianos, es que pensamos que podemos coexistir con la carne y igual ser buenos cristianos. Eso nos trae mucho más problemas. Mucho más problemas. Explicamos los jóvenes anoche acerca de lo que, por qué vino el diluvio. ¿Por qué Dios mandó el juicio? ¿Saben por qué Dios mandó el juicio del diluvio? Porque la maldad de los hombres era tal. Toda su imaginación era de continuo el mal. ¿Pero por qué se llegó hasta ahí? Porque la simiente santa de Seth empezó a ver a las mujeres de la simiente de Caín, que eran bonitas, eran sexys, y entonces las fueron, las agarraron, se hicieron matrimonio, se unieron, y salió una generación que ya no invocaba el nombre de Dios y vivía para su carne. La destrucción vino cuando la simiente santa se mezcló con la no santa. Por algo dice Corintios, no os unáis con yugos igual con los toros incrédulos. Por algo pone Cristo, hace Cristo la pregunta, cuando regrese, ¿habrá fe en la tierra? Lamentablemente hoy, creyentes, nosotros vivimos en una época donde queremos estar así, un pie en lo santo y otro pie en lo carnal. ¿Y para quién es el problema? Pero entonces encuentro que no puedo. No puedo. No puedo. No es que no puedo, es que no se puede. Porque la carne me va a pedir que la alimente. La carne me va a pedir. Ve el versículo siguiente. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y vean lo que dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cada uno de nosotros aquí lucha con un mal que está en mí. Nadie se exime de eso. Nadie. El propio apóstol lo dice y lo reconoce. Nadie se exime de eso. Y nos equivocamos en pensar que podemos vivir sin reconocer ante nosotros mismos y ante Dios que eso es así. Que ese mal está y que hay algo que tengo que hacer con respecto a este mal. Hay algo que tengo que hacer. Porque ese mal está y la carne quiere que se alimente. Una de las cosas que ustedes se enfrentan ahora, y les digo algo con todo respeto, yo doy gracias a Dios que yo nací en 1970. Entonces, ¿por qué? Si ya está viejo, no estoy viejo. Pero aunque teníamos nuestros problemas cuando era joven en los 80s y principios de los 90s, yo no sé dónde estaría yo sabiendo cómo soy si viviera y fuera joven, 18, 19 años,
en el 2015. ¿Sabe por qué? Voy a desconectar esto. Ustedes tienen un mundo aquí. El acceso que tienen a todo está aquí. Cuando yo me criaba, y sin faltar respeto, voy a dar unos ejemplos. Cuando yo me criaba, para cortejar a una chica, era un proceso que involucraba la abuela, el papá, la mamá, los hermanos, la tía. Era un proceso para ganarse, para que lo besaran a uno. ¡Caramba! Para ganarse un beso. Era un proceso. Había que ir a la casa, había que visitar a la abuela, había que ir donde el tío, había que sacarla a comer, había que... y a los meses, un besito. Ahora, ¿cómo es que hacen ustedes? ¡Ni hablan! Se chatean. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Nada. Y de repente, está bien. En una hora, está bien. Mi casa, tu casa. Mi casa. Estoy solo. Está bien. Nos vemos. Ahí voy. Te espero. ¡Ya está! Dígame que no funciona así, te estoy mintiendo. Así es como es. Todo el acceso está aquí. Muchos de ustedes tienen una vida aquí que sus padres no saben y que no sepan. Muchos de ustedes tienen una vida aquí de la cual nadie sabe. Por eso tienen PIN y password y lo cambian cada 2 días. Y no fue suficiente con Facebook. Cuando esto empezó era MySpace. Muchos de ustedes no saben eso. Era MySpace. Y después vino Facebook y ahora hay Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y no sé quién pasa más. Ya. Y yo conozco a algunos de ustedes que en Facebook se llaman Ricardo y en WhatsApp son Leo. En Facebook se llaman Marisol y por otra cuenta de Facebook se llaman Damaris. Conozco muchachos que hacen eso. Tienen 2, 3 cuentas de Facebook. ¿Por qué? El anonimato. ¿Y qué hace el anonimato? El anonimato nos hace perder todas las inhibiciones. El anonimato nos hace tomar fotografías, poner videos, decir cosas, entretener conversaciones, crear fantasías, porque estamos en el anonimato. Nadie lo ve, nadie lo está viendo, solo yo lo sé y esa persona, y entonces la cuestión se va, y se va, y se va, y se va. Es difícil vivir en este tiempo con ustedes viven. Sinceramente, es difícil. Es difícil vivir en este tiempo que ustedes viven. En mis tiempos, conseguir una revista pornográfica era la cuestión más clandestina, era contrabando. Ríense, era contrabando. Si a uno lo agarraban con eso, lo metían preso. Ya se ríen allá atrás. ¿En serio? Lo agarraban, lo metían preso. Era contrabando. En un clic lo tienen aquí. En un clic lo tienen aquí. En un clic. Es mucho más difícil
¿Sabe qué es lo triste? Y ya continúo. ¿Sabe qué es lo triste? Lo triste es que algún día ustedes van a casarse. Hombres, usted se va a casar. Y se va a casar con una mujer que lo ama y usted la ama y de verdad la ama. Por eso se casa. Pero si ha acumulado todo ese tipo de información en su mente y su corazón, ¿saben dónde van a manifestarse las consecuencias y los problemas de esto? ¿Saben dónde? En su relación matrimonial. En su relación matrimonial. Hombres, a nosotros nos dicen que hay que ser macho, hay que ser el hombre de la casa. Estamos cansados de vivir bajo nuestros padres. Yo quiero tener mi casa, por eso me caso. Nadie me dice lo que yo hago. Ahora tengo mi casa, tengo mi mujer. Adivinen qué pasa cuando uno se casa. Usted se casa, tiene su esposa ahí, es sábado, se levanta, se viste, se pone los tacos, el short y va saliendo por la puerta, va a jugar fútbol y de repente hay una voz que dice: mi amor, ¿a dónde vas? y estaba caminando y tiene como un shock eléctrico. Porque no esperaba eso. Ha vivido toda su vida con su mamá. Mira, atrás de va tu papá. Usted se casó, usted no quiere que diga nada ahora. Y ella le dice: mi amor, ¿para dónde vas? Ok, para la carne, es cristiano. No, mi amor, voy a salir con los amigos a jugar fútbol. Vuelvo más tarde. Da 2 pasos y ella dice: mi amor, cuando vengas puedes traer leche, arroz y azúcar y un poco de mantequilla y jabón para lavar, por favor. Da 2 pasos, abre la puerta, ella vuelve a decir: mi amor, sí, mi vida, ¿a qué hora vuelves? Escucha, se pone mejor. ¿A qué hora vuelve? No sé, como en un par de horas, algo así. Qué bueno, porque cuando vengas quiero que me lleves a visitar a mamá. Bien. Usted se va, se monta en su carro, enciende y de repente ve una persona que abre la puerta y viene ella toda contenta con un bolso. Y dice: espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que hay un problema. Usted frena, baja el vidrio. No, hable, mejor voy contigo. Y cuando usted llega al cuadro, todos los amigos están ahí, lo ven bajar del carro y está ella. Se trajo la mujer. ¿Para qué le trajo? No usted llega ahí de una cara así, trata de fingir que está contento, que está alegre. Ven el otro versículo, por favor. Versículo 22. Porque según el hombre interior, ese es el hombre nuevo, el santo, me deleito en qué. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de qué. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Wow. Hay 2 leyes por las cuales usted y yo vivimos. Hay 2 leyes por las cuales usted y yo vivimos. La ley del hombre interior, la ley de ese hombre nuevo, la ley de ese hombre que ha sido salvado, santificado por la sangre de Cristo Jesús, la ley de ese hombre que ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, la ley de ese hombre que ahora tiene la mente de Cristo y se deleita en la ley de Dios. Como en esta mañana, como en esta noche, nos deleitamos en la ley de Dios.
se rebela contra esa ley. La ley del pecado que está en mis carnes, que se rebela contra esa ley, dice, me lleva cautivo a la ley del pecado. Ese hombre interior quiere ser santo. Ese hombre interior quiere vivir en santidad. Ese hombre interior se deleita en Dios. Ese hombre interior quiere las cosas de Dios. ¡Familia! Hay que alimentar al hombre interior. No hay otra manera. Hay que alimentar. Hay que darle herramientas. Hay que darle municiones al hombre interior. Porque está el otro. Está la otra ley que tiene hambre. Y esa ley es despiadada. Ese otro hombre es despiadado. Es cruel. No juega limpio. El viejo hombre no juega limpio. Es despiadado. Es malo. Usted está en la iglesia. Usted está alabando a Dios. Usted está escuchando la palabra. Y de repente le pasa un pensamiento impuro. El viejo hombre no juega limpio. No juega limpio. El hombre interior, ese nuevo, necesita que yo, Reinaldo Edward, lo alimente, le dé herramientas. ¿En qué se deleita el hombre interior? ¿Qué me dice la Biblia? Tal vez no dice la pregunta. ¿En quién se deleita el hombre interior? En la ley de Dios. ¿Dónde encontramos la ley de Dios? ¿Dónde encontramos la ley de Dios? Pregunta, ¿cuánto sabe usted de la Biblia? ¿Cuánto sabe de la Biblia? Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, y usted lo conoce, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero la pura verdad, le damos muy poco de la ley de Dios. Le damos muy poco de la ley de Dios. ¿Sabe por qué yo canto? No canto porque tengo bonita voz, no. Porque sé muy bien cómo sueno. Y mi esposa me lo recuerda todos los días. Por favor, voy a ir al cuarto a cantar. ¿Sabe por qué canto? Yo pasé años escuchando radio y pasé años bailando. Entonces tengo todo, como ya le dije. Me puedo cantar canciones que no he escuchado en más de 30 años. Aún me las sé de memoria. Reggae, salsa, merengue. Me las sé de memoria. Y no van a salir. Lamentablemente. Me gustaría que salieran. Me gustaría. Pero no van a salir. Entonces, tuve que poner resguardos en mi mente. Resguardos en mi mente. Y hablaba yo con el pastor el otro día, decía que lamentablemente no lo he vuelto a hacer en tiempo. Pero espero que después de este campamento yo mismo caiga en convicción y lo vuelva a hacer. Me aprendía capítulos completos de memoria de la Biblia. Capítulos completos de memoria de la Biblia. Gracias a Dios, aún están ahí. Aún están ahí. Pero además de eso también aprendía canciones, himnos, coros, que cuando me sentaba a pensar o a meditar, la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios quiere que se le alabe, no solamente hoy tan bonito, aquí en un campamento, pero Dios quiere que yo le alabe a diario. Quiere que yo le alabe a diario. Quiere escuchar que yo le alabe y diga que Él es digno a diario. Pero la única verdad, ¿qué tienen en sus teléfonos? ¿Qué tienen? ¿Qué
tienen su MP3 y escucha. Esas canciones van a moldear su vida. Estas canciones van a moldear su fe, porque las canciones llevan un mensaje, ¿sí o no? No me creen. Las canciones llevan un mensaje, ¿sí o no? Sí. Por más tonta que sea la canción, lleva un mensaje. Y la gran mayoría de canciones hoy en día, ¿cuál es el mensaje? Sensual. Sensual. Que la chica sexy, que yo soy sexy, que yo soy sexy. Y entonces las chicas hoy en día, ¿cómo andan? Sexy. ¿Sabe qué es el problema, señorita, cuando usted anda sexy? Que la Biblia dice que cuando usted es motivo de tropiezo para un hombre, es mejor agarrarse una piedra para hacerse y tirarse de mar. Eso es lo que piensa, escúcheme, eso es lo que piensa Dios de usted cuando piensa que es sexy. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Saben lo que dice Dios? El problema con ser sexy, caballeros. Que Dios dice que no solamente acostarse con una mujer es pecado, que si yo la miro y yo la deseo, ya adulteré, ya forniqué en mi corazón, es igualito. Y la pena para eso, ¿saben la que era en la Biblia? ¿Alguien sabe? La muerte. Así de drástico lo ve Dios. Lo que yo meto aquí va a moldear quién soy. Voy a repetir eso. Lo que yo meto aquí va a moldear quién soy. Y yo le soy honesto. Yo tengo muchos problemas conmigo mismo para meterme más problemas. Le soy honesto. Le soy muy honesto. A mí me llaman anticuado. Porque a mí me gustan mucho los himnos. No es que no me gusta la música moderna. Me gusta la alabanza. Estamos cantando y todo eso. ¿Pero saben por qué? Me gustan los himnos. Uno, por el mensaje que llevan. Y dos, porque son tranquilitos. Porque a mí me gustan los coritos antiguos. Ahora ustedes creen que cantan coritos. No. En los tiempos de los 80, esos pentecostales nos daban unos coritos. ¡Ah! Yo te goce mi alma, goce mi alma, goce mi alma y en mi ser. Ahora ustedes lo que hacen es eso. No ponga esto en YouTube. Por eso es que no tuve que poner resguardos, porque conozco mi carne. Tuve que poner resguardos. Tengo 16 años de casado y nunca compramos una televisión. ¿Por qué? ¿Porque es mala, el ojo del diablo? No. Es por lo que invita. Y yo me conozco. Yo tengo Facebook. Y ese Facebook lo usa toda la familia. Mi esposa, mis hijos, todo el mundo lo usa. El mismo. ¿Sabe por qué? Porque yo me conozco. Y es mejor poner resguardos. Pablo dice: pero veo otra ley en mis miembros que me revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24: miserable de mí.